Buenos días a todas, les doy la más cordial bienvenida. Hola Berta, hola Janet, Vero, Marina, Yolanda, bienvenidas. Bueno, pues hoy nos toca un discipulado 29. Estamos en la Casa de Vida número 70, que es nuestra casa para alimentarnos y estar delante de Dios. Hoy nos toca un tema muy, muy especial, muy bonito, porque vamos a ver la visión y la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy importante que todas estemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Entonces, pues como algunas no acuden acá a la iglesia, sino lo ven y todo eso, pues es muy importante que nosotras estemos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir. Y vamos a empezar con nuestro versículo clave. Perdón porque están arreglando una antena acá arriba y se oye mucho ruido, ¿verdad? Pero bueno, esperamos en Dios que todo salga bien. Dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu trono, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo tu sabiduría y entendimiento para poder poner por obra, Señor, todo lo que tú nos mandas. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, Señor, para que podamos entender el propósito por el cual tú nos permitiste la vida. Yo te alabo, Señor, y te bendigo en esta mañana y te doy gracias. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la clase es la 29 y como les decía, el título es Visión y Misión. Y nuestro versículo clave está en Lucas 4, del 18 al 29. Yo les invito, hermanas, a que de veras nos lo aprendamos porque para mí ha sido una bendición tremenda. Porque nos da poder, nos unge, dice el Señor. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es Lucas 4, del 18 al 19. Bueno, empezamos. ¿Qué es una visión y una misión? Es un poco diferente, pero es el mismo propósito. La visión marca la dirección hacia dónde vamos. Su palabra lo dice, la visión es lo que vemos a futuro. Debemos andar y dar gracias por lo que logremos. La misión es cumplir la tarea que Dios nos manda. La misión es obedecer lo que Dios nos dice que hagamos para ver la visión que nosotros tenemos. Espero no confundirlas, porque vamos a ir paso a paso, ¿sí? Bueno, dice, el objetivo de nuestra lección es conocer la visión de nuestra iglesia, dada por Dios a personas que estaban en alto ahí en la iglesia. Tenemos que ser muy precavidas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay muchas iglesias que predican cosas diferentes, no basadas en la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la fe, la confianza, la seguridad que lo que estamos aprendiendo es por boca de Dios mismo. Conocer la visión y la misión dada por Dios a Centro de Vida Lomas para participar activamente en su ejecución, pero todo es para la gloria de Dios. Yo siempre les digo a todas que nuestra vida es un triángulo y que en la punta del triángulo yo pongo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en Él, todo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer con obediencia y sobre todas las cosas lo vamos a hacer
seguras para glorificar el nombre de Dios. Ajá. Entonces, dice si ponemos nuestros ojos en Cristo, no vamos a ver las deficiencias o los errores que a veces hay. Ajá. Porque dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros afirmamos nuestra vista en Jesús, todo vamos a hacerlo bien. Hay 2 puntos que nosotros, todas, yo al leer sus oraciones y todo eso, yo me doy por enterada y me gozo el saber que todas sabemos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Dice la palabra de Dios en Efesios 2:14. Y él, perdón. Dice, y él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en delitos. Sabemos de dónde venimos, pero también sabemos a dónde vamos. Cristo nos ofrece, dijo que iba a preparar un lugar para llevarnos allá. ¿Por qué les digo estos 3 puntos? Porque para que no decaiga nuestro ánimo, para que estemos bien seguras de que la visión y misión que tenemos viene de Dios. Dios nos habla todos los días para mostrarnos su camino y guiarnos al destino que tiene para nosotros. La Biblia es su voluntad para la humanidad. Hay visiones y hay sueños. Son 2 instrumentos sobrenaturales de revelación. Formas audiovisibles de comunicación del Padre hacia sus hijas. ¿Por qué? Porque siempre estamos queriendo conocer más de Dios. En el Antiguo Testamento a los profetas se les llamaba videntes. En 1 Samuel 9:9 dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid, vamos al vidente o profeta. Eso era lo que pensaban, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos muestra respecto al futuro, si lo decide. Dios puede hablarnos también cara a cara, como lo hizo con Moisés y con el propio Señor Jesucristo. Hay veces que nosotros decimos, me habló Dios, pero de veras decimos eso afirmando. ¿Cuándo es? Esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuándo es cuando Dios me habló? ¿Cuándo fue la última vez que Dios me habló? Y si nosotros estamos en oración, estoy segura que diario te habla. Por ejemplo, a mí el lunes estaba yo orando y el Señor puso en mi corazón orar por Betty. Y me dijo el Señor, dile que la amo. Ella tiene necesidad de amor, dile que la amo. Inmediatamente le marqué, pero no entró mi llamada. Oré por esta Gaby y me dijo, dile que no está sola, dile que yo estoy con ella. Oré por Maggie y también me dijo, dile que yo voy a suplir todas sus necesidades. Son cosas que solamente las que lo vivimos podemos entender esto, ¿verdad? En Números 12:6, del 6 al 8 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel. Qué padre cuando Dios nos habla. Yo me sentí gozosa cuando el Señor puso en mi corazón orar por ellas. Me sentí gozosa porque dije, sí, Señor, oré y dije, solo tú sabes por qué lo pones en mi mente, Señor. Esto nos habla de que nosotros debemos ser fieles a Dios para que Él pueda hablarnos cara a cara. Ajá. ¿Por qué? Fíjense, un día en el Antiguo Testamento nos narra que María y Aarón hablaron de Moisés y el Señor inmediatamente les dijo, ¿por qué atentaron contra mi siervo? Porque yo hablo con él cara a cara. Esa es una seguridad que Dios nos da a través de su palabra. Bueno, como primer punto, visión y misión. Visión es ver con los ojos espirituales, ver a futuro los planes de Dios que quiera mostrarnos.
para creerlos, responder a ellos y cumplirlos a lo largo de la Escritura. Vemos a Dios llamando, comisionando, enviando y dirigiendo a su gente, pintándole su futuro. Dios Padre es el visionario por excelencia. Aquí me detengo un poquito porque me quedé pensando, cuando Dios creó al mundo, ¿cuál fue su visión? Que fuera perfecta, tan perfecta que nos dio la libertad de pensar, de actuar, todo eso. Desgraciadamente somos humanos, somos carne, pero en su misericordia el Señor dijo, voy a proveer el perdón para ellos, porque no quería que nadie se pierda. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Génesis 2, del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué bendición tan grande cuando obedecemos a Dios. Pero fíjense lo que le pidió Dios. Primero le dijo, vete, ¿no? Vete, obedece. La obediencia es primordial en este punto. Dice la palabra de Dios, Dios se encontró personalmente con Moisés en la zarza ardiente para enviarlo a liberar a su pueblo. En Éxodo 3, 6, 10 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Le llamó para liberar a su pueblo. Es primordial que nos volvamos a Cristo y seamos salvos. En 2 de Pedro 3:9, el Señor dice así, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesús se le apareció personalmente a Saulo cuando iba camino a Damasco. Y derribándolo de su cabalgadura le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Pablo fue un gran predicador de los gentiles y de los judíos, tanto que ahora hay musulmanes que el Señor ha rescatado, y eso pues es una palabra cumplida de parte de Dios. Cuando Ananías fue enviado a ver a Pablo, no quería ir. ¿Por qué? Porque sabía quién era Pablo. Sin en cambio, Dios tenía un plan para él. Esto nos habla de que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tenía el plan de que Saulo recibiera la vista por manos de Ananías para que viera lo que Dios podía hacer. En Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esta palabra debemos de tomarla, hermanas. Vamos, dice, porque somos instrumento de Dios. Todas somos instrumento de Dios. Les repito, yo leo sus oraciones y me encanta porque digo, estamos en Cristo. Le oramos de acuerdo a la palabra. Tenemos conocimiento de la palabra. Cuando nosotros abrazamos el sueño de Dios, cuando lo creemos y lo ponemos en acción, vivimos la misión y el propósito de nuestra vida. Hay veces que no le encontramos propósito a nuestra vida. ¿Para qué venimos? Para crecer, casarnos, tener hijos, morir, ¿y qué? Haciendo pues de nuestra vida algo sin propósito, ¿verdad? Pero Dios nos da
la seguridad que tenemos un propósito. Debemos todas tener una visión. Cuando nos casamos dijimos, quiero formar mi hogar. Estábamos viendo a futuro. Ajá. ¿Qué hicimos para lograr esa visión? Cumplimos, casamos, ¿verdad? Y todo estuvo bien. Así anduvimos cumpliendo el propósito que nos habíamos fijado. Algunas, desgraciadamente, pues no lo lograron, otras están en el proceso, pero Dios tiene siempre un propósito en nuestra vida, haciéndola plena de impacto y significativa, porque tenemos un propósito y ese es el tema de hoy. Debemos tener una visión. Sin visión andaremos sin rumbo, a la deriva, sin tener una causa real por qué vivir, sin bases para actuar unificados como iglesia y como familia. Como iglesia debemos de tener el propósito y como familia también. Eso nos hace incompetentes e ineficaces, incluso inútiles como hijos de Dios. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Y cuál es la ley? Su palabra, sus mandamientos, ¿verdad? Bueno, pues como visión abrazaremos las agendas o ambiciones de otras personas, provocando confusión o incluso división. Muchas veces creamos confusiones porque dice su palabra que no tenemos visión. Y te dicen, bueno, pero tú ¿por qué crees en Cristo? Ah, pues porque me dijeron. Ajá. Pero no, esa no es nuestra visión. Nuestra visión de Dios para nosotros está en su palabra. Y la visión de Dios para Centro de Vida Lomas nos lo muestra. Nuestra visión se origina en Dios. No nació de ideas o de planes personales, sino del mismo Dios, de su corazón, del Padre, porque Dios habló a un hombre que estaba dispuesto a abrir una obra, estaba dispuesto a dejarlo todo por esa obra. Y fue nuestro pastor Gabriel y su esposa Lourdes Acero. Cuando ellos vieron esa visión, cuando leyeron en su palabra en Lucas 4 del 18 al 19 la visión de Dios, dijeron, esta es nuestra visión. Y eso es lo que les invito en esta mañana, a que nosotros experimentemos esa visión. Y y les definió lo que quiere que hagamos como congregación, pero con un propósito. Todo esto no es para que lo aprendamos de memoria, es para que extendamos su reino. Todo tiene un propósito en la vida. Nosotros que hemos sido plantados en CBL, alrededor de nuestra pastora, somos el equipo designado para continuar el legado. Ahora nuestra pastora está utilizando la promesa que Dios le dio a su esposo y a ella. Por eso estamos delante de él, delante de Dios, con el mismo propósito. Les decía yo, somos un equipo designado para continuar su legado. Tus dones, tus talentos, tu personalidad son útiles. ¿Para qué? Para que Dios las use. Casi 4 décadas, dice aquí el manual de servicio al Señor, nos confirman la importancia de seguir la visión de la casa, el camino trazado por el Señor. La pregunta es, ¿somos parte de ella, de esa visión? Nuestra visión también está en la palabra de Dios. Hay 5 puntos que vamos a ver para confirmar esta orden, porque está en presente. Dice el versículo clave, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? Está en presente. No que estuvo, no que estará, está en presente. Luego dice,
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué es eso? Nos da poder. Nos da poder. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. No está hablando de los que no tienen que comer. Claro que también debemos hablarles, pero está hablando de los pobres. Hay gente pobre que no conoce de Dios, que no conoce nada de Dios, ¿verdad? ¿Qué? Mi Dios es mi dinero, mi Dios es mi mente, mi Dios es lo que yo he podido lograr. Pero él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar. Nos decían en la clase, pregonar es decirlo en alto, es decirle a todo mundo, hey, yo soy enviada de Dios, mira las buenas nuevas, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. A veces estamos cautivos en cosas que a veces no valen la pena, ¿verdad? Y de esta manera nos hacemos ciegos. También dice, y vista a los ciegos, ¿verdad? Pero Dios nos ha llamado a libertad. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando estamos oprimidos, no tenemos ganas de nada. Y eso nos deprime, nos hace tristes, pero dice el Señor en su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que el espíritu triste seca los huesos. Pero también dice a predicar el año agradable del Señor, basado en Isaías 61. Todo se cumple para la gloria de Dios. Ese es el primer punto. Dijimos que íbamos a ver 5. En Marcos 16, 15, Marcos 16, del 15 al 18, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense qué hermosa palabra, pero dice, hay dos, ¿cómo se puede decir? Dos verbos. El primero es id, y el segundo es predicar. Tenemos que quitarnos esa pasividad, esa apatía y ir. A mí me encanta oír, por ejemplo, a esta, ¿cómo se llama? Marina, por ejemplo, que cuando ora por los que ella conoce y empieza a dar las buenas nuevas y dice, oren por fulana, oren por sutana. Oírlas a cada una es un gozo porque quiere decir que están hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Están haciendo lo que dice aquí Marcos 16, id y predicad, ¿verdad? Bueno, Dios nos da la autorización y el poder que necesitamos para hacer todas estas cosas. Cuando oramos por un enfermo decimos, bueno, pues vamos a orar a ver si Dios quiere. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que declaramos. Acuérdense que en la boca tenemos poder. No, voy a orar para que Dios te sane. Claro, a veces no es en el momento que nosotros pedimos, pero Dios tiene el propósito y tiene el tiempo y tiene en su momento específico para hacer lo que Él tiene que hacer. En Mateo 28, del 18 al 20 dice, como tercer punto, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente el verbo es id. Yo voy, tú vas. ¿Qué también nos dice aquí? Hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? En la iglesia donde vamos hay 4 letras que a mí me llamaron la atención. Y decía yo, ¿para qué serán esas letras? Pero la primera es la E, la A, la D y luego es la E. La E es evangelizar.
qué padre que evangelicemos, que le hablemos a todo mundo del Señor. Luego la A es afirmar, que también es darle seguimiento a la evangelización que le dimos a alguien. Pero luego dice, discipular es muy diferente que evangelizar. Discipular es que conozcan más de Jesucristo. Esto trae transformación, trae crecimiento y sobre todo trae obediencia. Él nos lo ha mandado y dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces es muy importante tener discípulos. El discípulo aprende como nosotros aprendemos, y el primero en aprender es el que discipula. Bueno, entonces esa es el tercer punto. El cuarto punto, Hechos 18 del 9 a 10, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa palabra nos la está diciendo hoy Dios a nosotros. No temas, no calles, habla. A veces nos da miedo estar en una reunión y decirle, ay, Dios te ama, pero de verdad, aquí el Señor nos invita, no calles, habla, no calles. El Señor sigue teniendo mucho pueblo. Hay mucha gente que se está perdiendo. A mí me duele el corazón ver cuánta perversión, cuánta idolatría, cuántas cosas hay en nuestra ciudad. En Josué, como quinto punto, en Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nuevamente un verbo, levántate. En todas las cinco preguntas o 5 visiones, ¿cómo le llamaré? 5 puntos para aprender, nos dice, ve, id, haz, levántate. Toda esta palabra nos enseña que debemos actuar. Dice, actívate en la visión y misión. Nuestra visión es tan grande como Dios y tan específica como somos en Centro de Vida Lomas. Es lo que Dios hará con nosotros y a través de nosotros, es para todos, de la pastora para abajo, es para ti, para mí, creemos que podemos realizarla. Nuestra autoridad es Dios. Dios es la autoridad de nuestra pastora y nuestra pastora es nuestra autoridad. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo con la visión que ella tiene para la iglesia, porque es para todos nosotros. Seguiremos trayendo lo eterno a nuestra realidad, cumpliendo la voluntad de Dios y satisfaciendo la necesidad humana primaria. Conocer al Padre por medio de Jesucristo es muy importante. Como hemos dicho, la visión nos da dirección a la misión. Nos marca un rumbo claro, nos da certeza y nos permite visualizar dónde estaremos en 3, 4, 5, 10 años. Les decía yo en el triángulo, yo sé de dónde vengo. ¿De dónde vengo? De ser pecadora. ¿A dónde voy? A la morada que Dios está preparando para mí. Esa es nuestra visión también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues prepararnos para llegar a esa visión. Bueno, vamos a ver un poquito más. La visión nos pinta el retrato de lo que lograremos. O sea, todavía no lo logramos. Es una visión que tenemos a futuro. La visión es alcanzar a gente para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues cumpliendo la misión. La misión es la tarea y la función es evangelizar y hacer discípulos cada día de nuestra vida. ¿Para qué? Pues para dejar a nuestras generaciones esa visión. En Centro de Vida Lomas tenemos la estrategia.
O sea, el cómo hacerlo. Contamos con casas de vida, contamos con seminarios de vida, contamos con la liberación de sanidad interior, el centro de liderazgo, el centro de intercesión. Hay sin número de clases, pero de verdad, hermanas, es muy triste ver cómo hay poca gente en esas clases. Hay muy poca gente. Entonces, tenemos que ser comprometidas con Dios, porque para armarnos, para cumplir la visión y la misión, tenemos que estar preparadas. Yo creo que todo este año se va a hablar de esto. ¿Por qué? Porque Dios prometió un avivamiento. Dios prometió un avivamiento en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero tenemos que estar agarradas de Dios. Dice en Juan 15, 1 al 17, que Él es la vid. Y que el Padre es el labrador, y que nosotros somos el pámpano. El pámpano es lo que está arraigado a la raíz. Entonces tenemos que estar bien agarradas de su palabra. ¿Para qué? Pues para dar a conocer y cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita yo les preguntaría, ¿ya tienes claridad respecto a la visión y misión de CBL? ¿Ya sabes lo que tu iglesia quiere, lo que va a hacer, lo que está haciendo y hacia dónde va? ¿Tú te visualizas siendo parte activa de esta casa? Es un tema muy, muy, muy importante, porque si no tenemos la misma visión, no vamos a cumplir la misión, ¿verdad? Entraremos al 2024 con entusiasmo, renovado. Somos una iglesia viva, comprometida y bíblica. Si nosotros nos preparamos, vamos a ser esa iglesia que Dios quiere que seamos para 2024. Y entonces sí vendrá la cosecha de almas. La problemática no nos detiene, nos impulsa a continuar llevando al mundo la única respuesta que existe para la desesperanza humana, el Evangelio del Señor Jesucristo. Solamente Cristo puede ayudarnos. Miren, hay tanta perversión. Ayer, por ejemplo, oía yo a mi hija Nora, la quisieron extorsionar, le dieron nombre, le dieron dirección, le dijeron, ahorita te vamos a hablar a tu teléfono para que tú nos des una cuenta. Bueno, está tan avanzada la maldad que dice uno, solo Dios puede protegerme. Y solamente Él nos guarda. El vacío de amor que todo ser humano tiene solo se satisface con una relación viva y de amor con el Padre y con el Señor Jesucristo. Solo su presencia nos salva, nos sana y nos libera. Hay oportunidades ilimitadas para ver al Señor manifestándose con poder en las vidas de las personas a través de nosotros. Qué privilegio es ver una vida transformada si nosotros le predicamos. Pero no es para decir, ay, miren, yo le prediqué. No. Es porque Dios me mandó a hacerlo. Dice, Cristo por la fe en vuestros corazones. Es Efesios 3:17, a fin de que arraigados, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y del conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Qué hermoso es, de veras, darle a conocer a la gente cuánto nos amó Dios. Juntos lograremos mucho más que solos. A veces decimos, bueno, pues yo oro en mi casa o yo solita, pero dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, involucrándonos con metas comunes. Dice su palabra, dice, juntos lograremos mucho más que solos. El Salmo 133 dice lo que les leí hace rato. Dice, preparados, sincronizados, ungidos por el Espíritu Santo, unidos, involucrados con metas comunes, o sea, pensar lo mismo y mirar lo mismo.
Ujú. Dice su palabra, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? Porque dice, hay óleo, hay rocío, hay bendición y hay vida eterna. Mantengámonos visualizando el sueño de Dios. Ajá. ¿Qué es el sueño de Dios? Que nadie se pierda. Que todos veamos ese sueño de Dios. Yo pienso que esta visión debería de ser para todos los que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Cumpliendo así el propósito por el cual Dios nos permite la vida. Ese es nuestro propósito de vida. Y debemos de tenerlo bien, bien claro. Debemos tener la visión que tiene CBL, pero también es la visión del Padre, es la visión del Hijo y es la visión del Espíritu Santo. Mantengámonos, como último punto dice, mantengámonos visualizando el sueño de Dios, que es nuestro sueño, y continuemos día a día haciendo la tarea, la misión, para dejar a cada uno de nosotros un legado de por lo menos 4 generaciones de discípulos del Señor Jesucristo. Yo les digo a mis hijas, cuando yo me muera, por favor, quiero que diga en mi tumba, es una mujer de fe y de oración. Ajá. Es un legado que nosotros debemos de tener. Dice segunda de Timoteo 2, del 1 y 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Fíjense todo lo que nos pide Dios. Yo sé que todas las que estamos oyendo esto somos hijas de Dios. Pues a ti te está diciendo Dios esto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, discipula, discipulemos, ¿verdad? Mejor dicho, evangelicemos, afirmemos, discipulemos. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Para enviarlos. Y es la cuarta letra que nos enseñan en CBL, enviarlos. Como conclusión, yo quiero pedirles que aterricemos la visión que nuestro Señor puso en los pastores de la iglesia donde nos alimentamos, que deba ser nuestra visión siempre, y declarar nuevamente esos versículos que nos han enseñado y que nos piden que los aprendamos, porque ahí está la visión y la misión. Y las 4 letras que nos invitan a que lo hagamos. Y termino con esa oración que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y le pedimos al Señor con todo nuestro corazón que nos permita evangelizar, que nos permita afirmar, que nos permita discipular y que nos permita enviar. Cuando nosotros hagamos esto, debemos estar contentos porque todo esto nos lleva a darle gloria a Dios y al Señor Jesucristo, desde luego, ¿verdad? Como padres, debemos de tener una visión para cada uno de nuestros hijos. A veces nuestras oraciones de veras dejan mucho que desear porque decimos, Señor, te pido por mi hijo que es esto, que es aquello. No, debemos orar con fe. Ana oró por Samuel y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagro a ti. Y Dios se lo dio. Ajá. Samuel, cuando tuvo al niño, no dijo, ay, pues ya tengo al niño, a lo mejor ya no vuelvo a tener. No, ella cuando lo tuvo, lo destetó, dice la palabra de Dios, y lo llevó al templo, ¿verdad? Y ahí lo dejó. José tenía 17 años, pero sufrió el desamor de sus hermanos. Pero por lo que he leído, dice que el papá, pues sí, sufrió y todo, pero en su corazón siempre pensó en su hijo José, en su amado José. Pero Dios, todo el sufrimiento de José lo encaminó
para bendición. Así lo dice José. Ustedes, mis hermanos, me vendieron, se deshicieron de mí, pero Dios lo encaminó a bien. Así es cuando ponemos a nuestros hijos en sus manos. Y qué mayor ejemplo el de Jesucristo. Qué mayor ejemplo que cuando Jesucristo estuvo ahí, dice que nadie le quitó la vida, Él la puso. Cuando yo creo, no creo, sino dice la palabra de Dios, que Dios se despojó de toda su deidad, tomó la forma de hombre y murió por nosotros. Qué mayor ejemplo. Así debemos ver a nuestros hijos, bendecirlos, declarar, Señor, yo declaro que mi hijo va a ser tu siervo, es más, no va, sino es tu siervo, que mi hijo es tu hijo, que mi hija tendrá su trabajo porque tú le abrirás la puerta, todo en fe, todo creyéndolo, porque ese es el año agradable del Señor, cuando todo se cumpla y que todo llegue a su fin. Pero nosotros seguimos aquí y bendigo a Dios porque de veras la visión que Dios le ha dado a nuestra pastora, a nuestro pastor, he estado viendo en YouTube sus predicaciones y qué barbaridad, de veras, la visión nunca la perdió y la misión menos, porque lo estamos viviendo nosotros. Pues yo espero, hermanas, que la palabra de Dios sea recibida en su corazón, con todo su corazón, para que cumplamos este propósito de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, orar por nuestra iglesia, orar por este evento que viene. De veras va a ser de mucha bendición. Dios nos va a fortalecer. Yo decía, no, estar 24 horas, pero Dios nos va a fortalecer. En otro tiempo andábamos en una fiesta, bueno, pues ahora es una fiesta, pero para el Señor. Vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón que Él ponga en nuestro corazón esa visión y esa misión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante del trono de tu bendita gracia, agradeciéndote todas tus bondades, Señor. Agradeciéndote la palabra que siempre nos vivifica, Señor. Agradeciéndote, Señor, la bondad de tus bondades, valga la redundancia, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas porque tu visión, Señor, nos alcanza y tu misión también nos permite, Señor, llegar a obedecerte, Señor. Pon en cada corazón, Señor, esa necesidad de predicar, esa necesidad de dar libertad, esa necesidad de hacer discípulos. Ayúdanos, Señor. Queremos llegar a tu presencia, Señor, poniendo las coronas si las ganamos, Señor, a tus pies, para gloria y honra de tu bendito nombre, para gloria y honra de tu bendito y santo nombre. Para darte las gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, para darte las gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque no nos dejaste solas, no nos dejaste a nuestra voluntad. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podemos decirte, papacito, papacito, te necesitamos. Yo te bendigo, Señor, por ese abrazo, Señor, que tú le das a Betty, por cubrir la necesidad de mi hermana Gaby, por cumplir también, Señor, la necesidad de mi hermana Maggie, Señor. Tú sabes lo que hemos orado por ellas, por todas y cada una, Señor, por Vero, por Catita, por Marta, por Nora, por Mirna, Señor, por Dulce, por Berta, por Carmelita, Señor, por Marina, por Xiomara, por Emiliano y por mí, Señor. Bendito seas también por Gris, Señor. A todas las hemos puesto delante del trono de tu bendita gracia. Permítenos ver tu gloria, Padre, a través de las oraciones contestadas, Señor. No por méritos propios, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia.
Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.